de ayer estábamos hablando sobre infecciones en el sistema nervioso central y habíamos enfocado dos de ellas. Habíamos hablado de meningitis tuberculosa y rabia. Entonces, meningitis tuberculosa y rabia. Entonces, qué importante, con respecto a meningitis tuberculosa, probablemente ahora vamos a hablar un poquito, vamos a hacer algunas cosas complementarias. Sí. Algunos comentarios complementarios vamos a hacer. ¿Ya? Pero en cuanto a rabia es el ejemplo típico de lo que viene a ser una encefalitis pura. ¿Ya? Entonces, por eso es que rabia es importante dentro del espectro de cosas que vamos a ver. Porque, por ejemplo, probablemente cuando ustedes punzan a un paciente con rabia, le sacan líquidos sobre la raquilla, lo van a ver el líquido normal, cristal de roca, todo. Sin embargo, el paciente se va a morir por la rabia. ¿No? Porque el paciente que presenta síntomas de rabia, el paciente que está desahuciado. Ese es el tema con respecto a rabia. Bueno, otras encefalitis importantes, probablemente herpes, pero herpes también hace cuadro meningio predominante. Otras podrían ser las encefalitis por priones, ¿no? Dentro de ellos está el purú, el crofe, el yaco, que se está asociado también a rabia, a encefalitis por la enfermedad de las vacas locas, ¿no? Entonces, que también, ¿no? El scrappy también, que apareció también en Inglaterra, eran encefalitis que estaban asociadas a priones. Pero otras encefalitis son más raras, o sea, con encefalitis pura, ¿no? Entonces, la más importante probablemente que nosotros vamos a tomar en cuenta es esta. Lo que sí, tenemos que tener un gran enfoque, ¿no? Un gran enfoque diagnóstico con relación a las meningitis, como vamos a ver y como vamos a discutir ahora. Entonces, el objetivo va a ser que conozcan el abordaje clínico, diagnóstico y terapéutico frente a una meningitis aguda y crónica. Identifiquen los agentes infecciosos más importantes relacionados con el síndrome meningio. Las meningitis bacterianas o la meningitis bacteriana es una emergencia médica muy común en áreas tropicales, en todas partes, más es en las áreas tropicales probablemente, ¿no? Y su epidemiología varía según las condiciones geográficas y climáticas, según la edad de la persona, la tasa de infección por VIH u otras causas de inmunosupresión que pueden haber en el medio, la disponibilidad de vacunas. ¿Por qué también el tema de vacunas? Porque si ustedes ven, los últimos 25 años han aparecido una gran cantidad de vacunas, ¿no? que han logrado también cambiar la epidemiología de las meningitis, ¿no? Está la vacuna de la influenza, la vacuna del estreptococo neumonía, tanto las formas conjugadas como las polisacáridos, Neisseria meningitis también de la misma forma, ¿no? Entonces, estas han cambiado la etiología de la enfermedad, ¿no? Incluso actualmente ya están las tres, tanto hemófilo como estreptococo y Neisseria, tienen formas de vacunas conjugadas. ¿Qué importancia hay que tener con respecto a vacunas conjugadas? Es que las vacunas conjugadas usualmente son las vacunas que se van a usar en niños, ¿no? O sea que podríamos hacer una asociación ahí para que no se olviden nunca que a un niño siempre se le pone vacunas conjugadas, nunca le ponemos vacunas polisacáridas. ¿Ya? Acuérdense eso. ¿Ya? Al adulto le podemos poner las dos, no hay ningún problema, pero al niño las vacunas conjugadas. ¿Por qué? Porque las polisacáridas, el sistema inmunológico del niño, su timo es tan bueno que rápidamente destruye a la vacuna y entonces no le da tiempo de desarrollar inmunidad. Por eso es que se utilizan vacunas conjugadas. La incidencia global. Entre el 2006 y el 2016 aumentaron los casos reportados mundialmente. La incidencia está fuertemente relacionada con la pobreza. En países con buenos recursos la incidencia ha caído, ¿no? A 0.5 o 1.5 por 100.000 habitantes, pero en lugares como el Sahel africano, la incidencia puede llegar a ser hasta de 1000 por cada 100.000 habitantes. Eso quiere decir uno de cada 100 niños o una de cada 10 personas tienen meningitis. Eso es lo serio de lo que viene a ser la meningitis en la zona del Sahel africano. Yo sé que ustedes, profundos conocedores de la geografía mundial,
saben cuál es el Sahel africano, ¿cierto? No tienen ninguna duda de saber qué cosa es el Sahel africano. O sea que no les voy a tener que explicar qué cosa es el Sahel africano, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, lo voy a tomar de esa manera. ¿No? Pero de todas maneras, para asegurarme, voy a explicarte qué es el Sahel africano. Ya, ok. Miren, este continente que está aquí, que tiene forma de cráneo, se llama África. ¿Ya? Entonces, acá está el cuerno de África, ¿no? Toda esta parte de arriba, esta es más o menos, esta es la zona ecuatorial. ¿Ya? Miren, acá está la línea ecuatorial, toda esta zona. ¿No? Entonces, si uno sigue esta línea por acá, entonces va a llegar al Ecuador, básicamente. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Por encima de la... Acá, por encima, en esta parte de acá tenemos, ¿qué cosa? El Sahara, el desierto del Sahara. ¿Ya? Entonces, esta es una zona de transición entre el desierto y la parte de lo que viene a ser la sabana africana, ¿no? Y toda esta zona de acá que ustedes ven aquí en Purito, ¿ya? Es la zona, en esa zona de intercambio, es la zona que ha sido dominada por lo que han sido las colonias francesas. Entonces, ahí todos hablan francés, ¿no? Entonces es la zona francesa, ¿no? Entonces, y esa zona es una zona, o sea, no sé por qué, pero es la zona de mayor pobreza que existe en todo el mundo, ¿no? Y esa es la zona, la conocida como la zona del Sahel africano. Entonces, y esto lo conocen también como el cinturón de la meningitis, ¿ya? Lo que estábamos hablando. Entonces, para que no se olviden. Entonces, ahora, ¿qué está pasando acá? ¿Quién sabe? Porque si saben. Yo estoy seguro que lo saben. ¿Qué está sucediendo acá? ¿Ah? ¿Qué? Están en guerra. Se dice que es, o sea, la zona, esa es la zona de guerra del África. Se dice de que es la tercera guerra mundial. Pero la tercera guerra mundial no es en Europa, sino ha sido en África, más que en Europa. Porque la tasa de mortalidad por la guerra que hay en esta zona es altísima, ¿no? Entonces una alta mortalidad. Entonces, toda esta zona está contaminada de meningitis, ocasionada por la pobreza, por la guerra y por mil cosas más que aparecen en esa zona. Entonces, hay que tener en cuenta ese tema. Más abajo está Sudáfrica, no es el problema, ¿no? El problema es esa zona. Ahora, ¿por qué es importante esto del problema acá nuevamente está el Sahel africano, esta es la zona del Sahel, ¿no? ¿Por qué es importante? Les dije que, o sea, aquí este mapa está mal hecho, ¿ya? Porque esta es la zona ecuatorial y eso va a agarrar al Ecuador acá, ¿no? Esto debería estar un poquito más abajo. Pero bueno, entonces, esta zona de acá, ¿ya? Tiene una importancia, es una zona que tiene religión musulmana predominante. ¿Qué cosas hacen los musulmanes una vez en la vida? ¿Ah? No se van a su iglesia. Pero más o menos tajan la idea. Tienen que, o sea, un musulmán tiene que emigrar a la Meca por lo menos una vez en la vida. ¿Ya? Entonces, y como la Meca es Arabia Saudita, ¿cierto? Entonces, la peregrinación a la Meca, ¿ya? Condiciona de que en esta zona, en la Meca, hay una gran cantidad de intercambio de gérmenes. Entonces, toda la meningitis que ustedes pueden ver acá va a pasar a esta zona, ¿no? Entonces, como los musulmanes no solamente están en esta zona de África de acá, sino se van a diseminar por todo el mundo, entonces existe un grave riesgo de diseminación de meningitis a nivel mundial cada vez que hay una migración a la Meca, ¿no? Una peregrinación a la Meca, y las peregrinaciones a la Meca son todos los años. Entonces, hay que tener en cuenta, ¿no? Ahora, el problema es que nosotros no lo vemos tanto, porque nosotros no vemos tanta población musulmana en nuestro país. Aunque están hay bastantes musulmanes, pero no hay tanta como uno para pensarlo de que tenemos esos problemas. Pero sí, donde sí hay migración, y hay migración fuerte, es en la zona de Brasil. Y a esto son cercanos, hay mucha migración acá. Este cruce existe. Entonces tenemos el tema de migración, sí. En nuestro hospital se está rotando un alumno de medicina de Egipto. ¿De dónde? Egipto. Pero Egipto no. Egipto es... Acá es. ¿No? Este es Egipto, ¿cierto? Sí, creo que sí. ¿Seguro?
está bien. Ok. Ya, entonces, ¿qué pasa? El problema es ese, la migración. Entonces, y nosotros no hemos tenido mucho problema con meningitis acá en el Perú, meningitis meningocócica, pero de vez en cuando por ahí aparece uno que otro caso, ¿no? Y generalmente lo que vemos es cuando van a un lugar, no van a peregrinar, si no se van a vacilar, cuando se van a Río de Janeiro a los carnavales de Río, vienen y hacen meningitis. Entonces, eso es. Ahora, en cuanto a etiologías, la meningitis la podemos diferenciar en la purulenta, que es la aguda, severa, de la linfocítica, ¿no? Cuando hablamos de meningitis purulenta, vamos a tener, por ejemplo, las neonatales y las de adultos. Las neonatales, que son realmente el cuco de todos los pediatras, pues cuando hay una epidemia neonatal de meningitis, realmente eso arrasa con todo el servicio, ¿no? Entonces, y las unidades de neonatos, ya ustedes ¿no? La identificación donde hay muchas computadoras, muchas incubadoras, ¿no? Entonces, es muy peligroso, es muy severo cuando hay un brote de meningitis en los servicios de neonatología. Generalmente son producidas por gram negativos, son severísimas, ¿no? Matan un montón de niños. Son los más chiquititos de todos, ¿no? Entonces, pero en los adultos también tenemos cosas muy preocupantes, como por ejemplo el Streptococcus pneumoniae, que es el que más predomina, ¿no? Hemófilos en los no vacunados, Neisseria meningitidis en algunos casos, ¿no? Y los otros gérmenes se presentan con menos frecuencia. Ahora, cuando hablemos de las linfocíticas, miren, lo que va a predominar acá es tuberculosis, ¿no? Luego vamos a ver las otras en mucho menor frecuencia. Tal vez una que hay que rescatar es Leptospira treponema, que también las podemos ver. Si las clasificamos por tipo germen, ¿no? Bacterianas, tenemos las micobacterias, brucelas, treponemas, borrelias, neisseria. Las producidas por hongos, tenemos los criptococos, los histoplasmas, ¿no? Y los parásitos tenemos toxoplasma, cisticerco. Acá también se han olvidado de las enfermedades de vía libre, ¿no? Y en el Perú hay tres: la Nigleria, la Cantanueva y la Balamutia de la Balamutia. Entonces, en cuanto a la epidemiología, lo que clásicamente vamos a ver es Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis y Haemophilus influenza como los más importantes. Y ven que estoy hablando de bacterianas, Haemophilus influenza. No estoy diciendo el virus de influenza, es otra cosa. No se confundan. Lean bien el examen, no se confundan. Tras la introducción de la vacuna contra el Haemophilus influenza, ¿no? La epidemiología de la meningitis ha cambiado, porque ya prácticamente no se ve meningitis por Haemophilus influenza. El patógeno más común, entonces, lo que tenemos actualmente es Streptococcus pneumoniae y luego Neisseria meningitidis. Las meningitis por Listeria monocitógenes principalmente se va a presentar en pacientes inmunosuprimidos y también en adultos mayores. Esta bacteria se propaga principalmente por alimentos contaminados y puede causar brotes por epidemias, ¿no? Usualmente en salas de hospitalización o en salas de reposo vamos a ver ese tipo de epidemias. La meningitis bacteriana debida a gérmenes como Streptococcus pyogenes, Streptococcus galacteae, Staphylococcus aureus o bacterias gram negativas como Klebsiella, Cinetobacter, ocurren con poca frecuencia y generalmente están asociadas a factores de riesgo específicos. Usualmente son infecciones nosocomiales. Es muy difícil que les venga un paciente de la comunidad con una meningitis por Klebsiella. Puede haber, es muy raro. Entonces, Streptococcus pneumoniae en pacientes con afecciones predisponentes vamos a tener principalmente los cuadros de otitis media. En niños hay que tener en cuenta la otitis media, sinusitis mastoiditis, ¿no? Síndromes de fuga de líquido cefalorraquídeo, pacientes que utilizan implantes cocleares, pacientes que asplénicos
pacientes con VIH e inmunosuprimidos. Denme un ejemplo de un paciente con asplenia. Cualquiera. Levante la mano. Un ejemplo, dime. Asplenia. Pacientes con asplenia. ¿No se les ocurre? ¿Quiénes pueden tener asplenia? Usualmente, los pacientes que han sufrido accidentes automovilísticos, motociclistas que han sufrido accidentes con atracción de abdomen, van a tener ruptura de vaso y van a tener que sacar el vaso. Y son asplénicos, ¿no? Por eso es que a los asplénicos se les recomienda un patrón de vacunación especial, principalmente contra gérmenes que tienen cápsulas. Esos son asplénicos. Pacientes con fuga de líquido cefalorraquídeo, a ver quién tiene una idea. ¿Ah? ¿Qué? ¿Cómo? Espina bífida, sí. Espina bífida es una buena opción. ¿Qué otro? Puede ser por trauma, por fractura de base cráneo. Fractura de base de cráneo. ¿Cuál es tu nombre? Morote. Gabriel. Okay. Fractura de base de cráneo es importantísimo, ¿ya? Entonces, y eso también es por traumatismo, ¿no? Por ejemplo, los motociclistas, nuevamente volvemos al motociclista que no usa casco, o el ciclista que no usa casco, sale volando, fractura de base de cráneo. Entonces, a los pocos días la persona agarra y dice, todo está bien, doctor, solamente que estoy con rinorrea. Y ustedes miran la rinorrea y realmente no es rinorrea, sino lo que está eliminando es líquido cefalorraquídeo. Mucho cuidado, ¿no? Entonces, otro ejemplo, ¿no?, son los pacientes con derivaciones ventrículo peritoneales. ¿Ya? ¿Quiénes, por ejemplo? Hidrocefalia. ¿Producida por qué? Toxoplasmosis. ¿Quién dijo? Tú misma, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Juliana. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, eso es importante tener en cuenta, ¿no? Los pacientes con toxoplasmosis congénita que han hecho hidrocefalia, para ellos colocan derivaciones y esos pacientes que están en riesgo de hacer meningitis. Entonces, hay que tener en cuenta. Es más, actualmente tengo una tesista, ¿no?, que está haciendo justamente meningitis en pacientes con derivaciones ventrículo peritoneal. ¿Okay? La Neisseria meningitis puede comenzar con una enfermedad tipo flu, inicio rápido, progresión en horas, que son típicos, exantema petequial y purpúrico, que es un fuerte inicio de enfermedad meningitosa. Si tiene flu, si tiene petequias o púrpura, yo tengo que pensar en la posibilidad de que esa persona tenga meningitis. Y meningitis por meningococo. Y si viajó al Brasil, con mayor razón. ¿Sí? Porque es una endémica. En Perú no entiendo por qué no tiene tantos casos de meningitis, ¿no? Pero cuando nosotros tengamos esa sospecha, nosotros tenemos que poner la alerta, como vamos a ver luego. Listeria monocitógenes incluye a los mayores de 50. Se utilizan glucocorticoides a largo plazo, ¿no?, o inmunosuprimidos. Personas que tienen diabetes descompensada, como la pregunta del examen, alcohólicos crónicos, ¿no?, cirróticos, personas con insuficiencia renal, personas con cáncer, pacientes con VIH y trasplante oralizar. Listeria monocitógenes está asociada a enfermedades crónicas o producen inmunosupresión. Bueno, en cuanto a la patogenia, la enfermedad invasiva por Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitis es precedida usualmente por colonización faríngea, ¿no? Hasta el 100% de los casos tienen colonización faríngea, ¿no? Y de la población normal, 18% tiene colonización faríngea. Hay que tener en la nasofaringe, perdón. Hay que tener en cuenta ese detalle. Las bacterias en la nasofaringe se van a traslocar y van a entrar a la circulación sanguínea, localizándose en la tría y en aracnoides,
y van a producir una respuesta inflamatoria en meninges y luego a líquidos cefalorraquídeos, ¿no? El factor de virulencia por excelencia es la cápsula bacteriana, que en el caso de los neumococos es el ácido teicoico, en el caso de los gram negativos son los lipopolisacáridos, algo que ya lo hemos hablado varias veces y que ustedes lo conocen, ¿no? Luego, esto va a activar el factor de necrosis tumoral, eso también les suena a ustedes completamente claro, porque ya lo hemos hablado, ¿no? Se van a activar las leucocitoquinas, la 1 y la 6, ¿no? Los eicosanoides, el factor activador de las plaquetas, eso va a potenciar la inflamación y va a reclutar más neutrófilos, se va a activar el complemento y esto también va a aumentar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, ¿no? Entonces, ese aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica va a permitir una mayor invasión, ¿no? Va a producir trombosis, vasculitis cerebral, va a haber edema cerebral, vamos a tener hipertensión endocranial y vamos a tener zonas de infarto cerebral. Entonces, se dio todo el cortejo. Los neutrófilos activados van a consumir grandes cantidades de glucosa, ¿no? Y oxígeno. Entonces, eso es importante tener en cuenta, ¿no? Porque en las meningitis bacterianas lo que vamos a tener es un gran consumo de glucosa a partir de este lo he tenido que eliminar. Se ha quedado como invitado piedra. Entonces, este es el modelo de la barrera hematoencefálica durante la meningitis bacteriana aguda. Si ustedes ven abajito hay una cita que es el Current Opinion of Neurology, donde se habla justamente de este modelo de meningitis bacteriana, ¿no? Cuando tengan tiempo, no ahora porque es extenso, son como 10 o 15 páginas para leer, ahora si quieren leer no hay ningún problema, ¿no? Entonces, pero más o menos para que tengan una idea, este es el resumen. Los patógenos en la meningitis bacteriana aguda cruzan el endotelio capilar por rutas transcelulares y paracelulares, ¿no? También pueden atravesar la barrera hematoencefálica ocultos en fagocitos infiltrantes, que esa es la estrategia del caballo de Troya, ¿no? ¿Les suena el caballo de Troya? ¿Quién? ¿No? Eso lo han expuesto en criptococosis y también en meningitis tuberculosa, hablaron, ¿no? En las dos clases. Creo que hasta en... No, el caballo de Troya no ha hablado. El reconocimiento de los patrones de activación molecular van a activar la microglía, algo que también conversaron en esa clase, macrófagos, astrocitos y pericitos. Estas células, ¿no? Cuando se activan, van a liberar patrones moleculares asociados a daño, está con D, ¿no? Y van a generar una respuesta inflamatoria coordinada. ¿Qué va a pasar? Se van a activar las células, van a liberar patrones celulares, pero están en un entorno, en un entorno cerrado, como es el encéfalo. Entonces, esa liberación de patrones de este tipo de sustancias va a ocasionar una gran inflamación, ¿no? Y eso va a ser perjudicial básicamente, ¿no? La inflamación va a ayudar a contener bacterias y reclutar a neutrófilos al líquido cefalorraquídeo. Recuerden que se ha aperturado la barrera hematoencefálica, entonces hay reclutamiento de neutrófilos. Se van a activar las cascadas de fibrinólisis y coagulación, ¿no? Y las respuestas avanzadas en este caso van a producir un gran daño tisular, ruptura de la barrera hematoencefálica y gran filtración. Entonces, esto va a provocar muerte celular y secuelas neurológicas permanentes. O sea, en otras palabras, se activa todo el sistema de inflamación dentro del cerebro, se apertura la barrera hematoencefálica, hay un gran reclutamiento de neutrófilos y hay liberación de sustancias que van a producir destrucción. Entonces, va a haber un gran daño cerebral. Entonces, eso nos hace entender que estamos en una situación que si no la controlamos rápidamente, va a terminar deteriorando de una manera irreversible a la persona. ¿Ya? Entonces, lo cual nos habla de una emergencia médica, ¿no? La bacteria se replica rápidamente en el sistema nervioso central, un compartimento relativamente protegido del sistema inmune. Liberan PAMs que van a activar los receptores tipo TOL,
predominantemente 2, 3, 4 y 9, disparando señalizaciones de daño celular, utilizando los factores de necrosis tumoral. Se va a inducir la liberación de citoquinas y quimioquinas que van a atraer más neutrófilos. Los PAMs y las proteínas de virulencia bacteriana van a dañar directamente el sistema nervioso central. La cápsula, la neumolicina del neumococo va a reducir la movilidad y quimiotaxis de la microglía, ¿no? La neumolicina es tóxica para las células del hospedero, especialmente en la barrera hematoencefálica y el hipocampo, ¿no? Y van a haber otros factores que van a aumentar, factores de necrosis tumoral alfa, y van a promover la destrucción de la barrera hematoencefálica. La detección de bacterias en el sistema nervioso central van a provocar una intensa pero poco eficaz respuesta inflamatoria. Más bien va a ser hasta dañina muchas veces. La inflamación sostenida va a agravar el daño tisular, provocando muerte o secuelas neurológicas irreversibles. Los neutrófilos, por lo tanto, van a eliminar bacterias, pero también van a dañar el tejido nervioso del individuo, ¿no? Las redes de neutrófilos van a dificultar la eliminación de neumococos del sistema nervioso central y van a aumentar el daño inflamatorio. Los patrones asociados a daño van a incluir las siguientes sustancias: mieloperoxidasa, que está en el neutrófilo; metaloproteinasa, que están en el neutrófilo; el factor de necrosis tumoral, que lo vamos a ver en tipo alfa, el factor de necrosis tumoral, que está en los macrófagos; y la liberación de prostaglandinas, que es un reactante de fase aguda. Es por eso que se ha propuesto que la dexametasona podría tener algún uso en la inflamación, ¿no? Pero es bastante relativo. El riesgo de infección por neumococos y meningococos después de la colonización nasofaríngea es asociado con variaciones también genéticas del hueso. Estas mutaciones suelen encontrarse en genes relacionados con el sistema inmune innato. Tiene que ver con el complemento y la señalización de receptores tipo TOR. Un estudio de asociación del nivel genómico ha demostrado que la variación genética del factor H del complemento va a disminuir el riesgo de enfermedad meningocócica. ¿Qué se tiene que ver aquí? Por ejemplo, algo que es muy llamativo, fue muy llamativo una vez cuando lo conocí, era relacionado con dos profesores que tuvo mi hijo, dos profesores en secundaria, eran esposos. Entonces, ¿qué pasó? En las vacaciones de verano se fueron a Río de Janeiro. Los dos fueron a Río de Janeiro al carnaval, básicamente. Fueron al carnaval y cuando regresaron a Perú, ¿no? Los dos hicieron un cuadro de meningitis. Los dos hicieron un cuadro de meningitis. Solo que la mujer, ¿no? Hizo un cuadro de colonización nasofaríngea que resolvió. En cambio, el esposo, ¿no? El otro profesor, hizo un cuadro de meningitis meningocócica con púrpura y se murió, ¿no? Entonces, para que vean lo severo que llega a ser. Entonces, cuando uno mira y dice, oye, los dos se enfermaron, ella lo pasó recontra bien y el otro se murió. Y es generalmente, ¿por qué? Porque uno depende mucho de la condición genética del individuo. Y eso lo vamos a ver. No todos los que se infectan por el meningococo van a ser la enfermedad severa, pero nadie sabe quién. Por lo tanto, como nosotros no sabemos quiénes son, acá estamos en la clase, ¿ya? Como nosotros no sabemos quiénes son, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, cuando tenemos un caso sospechoso de meningococo, utilizar profilaxis y ¿qué? ¿Ya? Y no van a hacer como hacen nuestros políticos y periodistas, que cuando hay un caso de meningitis se escuchan periodistas decir, no sé qué esperan las autoridades para fumigar el colegio. Y es más, entonces hay un caso de meningitis, los padres de familia piden que se cierre el colegio y que lo fumiguen. Entonces, reclamando que se fumiguen. Los políticos salen a cuestionar al ministro porque no fumiga el colegio, ¿no? Entonces,
A quien tienen que fumigar son a ellos. ¿Ya? O sea, así, pero así con bastante de té para que no salga. ¿Ya? Entonces, el problema es ese. ¿Ya? Entonces, y siempre van a ver eso. ¿Qué pasa que no fumigan? Y no es fumigar, es vacunar, es dar profilaxis. Mucho cuidado. Entonces, ya hemos hablado de agentes, de factores de riesgo. Ahora, la triada clásica de la meningitis es la fiebre, la rigidez de nuca, ¿no? Y los grados variables de disfunción neurológica. Entonces, nuevamente, como se los he dicho a mis alumnos, cuando yo veo fiebre, rigidez de nuca y disfunción neurológica, las tres juntas, el diagnóstico no lo hago yo. ¿Quién lo hace? El portero del hospital. ¿No? Ya saben ustedes qué es eso, ¿no? ¿Por qué? Porque ya, pues la verdad se cae madura, pues hermano. Está con disfunción neurológica, ¿no? Está con rigidez de nuca, tiene una tabla de cerebro y tiene fiebre, pues no tengo necesidad de ir al médico para decir que son meningitis. ¿No? Eso lo hace, el diagnóstico lo hace hasta mi esposa, ¿no? mi nieta hace el diagnóstico. ¿Ya? Entonces, ahí en ese sentido, ustedes tienen que tener la sutileza de poder sospechar esto. Si la persona tiene fiebre, es joven, y tiene púrpura, ¿debo pensar en una meningitis, sí o no? Sí, debo pensar en una meningitis. Tengo que evaluar si tiene rigidez de nuca, ¿no? Entonces, y tengo que hacer mano con eso, ¿no? Evaluar. Entonces, lo que va a hacer usted, doctor, hoy día, el día de mañana, se va con su enamorada y la saca y le dice, quiero ver si tienes rigidez de nuca, y la echas y le comienza a mover su cabecita a verse, ¿no? Entonces, para ver si tiene rigidez de nuca, ¿ya? ¿Qué estás haciendo? Estoy viendo si tienes rigidez de nuca. ¿Ya? Entonces, evalúen, tienen que hacer mano, ¿ya? En este sentido, porque esas son cosas que tienen que aprender a hacer, ¿no? Aprender a evaluar, ¿no? A soltar las muñecas. Soltar las muñecas en este sentido, no sacar las muñecas. Después lo vamos allá que hay que comprar muñecas. ¿No? Ok, entonces ese detalle hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, en niños y ancianos los síntomas clásicos pueden ser menos comunes que en adultos y jóvenes. Y eso es cierto. Cuando ustedes ven un anciano, evalúan fiebre o si no evalúan hipotermia. En el caso del niño, igual. Si ven un niño irritable, ¿no? O sea, piensen en posibilidades de meningitis, ¿no? Si ven un niño irritable, ¿no? O si la madre les dice de que está teniendo un cambio de conducta, descarten meningitis. No se queden con la duda. ¿Ya? Las erupciones cutáneas pueden ocurrir con más frecuencia en meningitis meningocócica, que ya lo hemos hablado. Los signos de Kernis y Gruzinski han mostrado tener baja sensibilidad diagnóstica. Cuando ya hay un Kernis y hay un Gruzinski, yo les he dicho, el diagnóstico no lo hacen ustedes. O sea, no lo deberían hacer ustedes solo. O sea, ya la verdad se cayó de madura ahí. Entonces, la meningitis bacteriana, por lo tanto, es una emergencia médica. Existen prioridades en el manejo para la primera hora que se identifica a un paciente con posible meningitis. Ok. Nuevamente, vamos a tomarnos un tiempito para hablar. A ver. Ustedes. Viene un paciente, ¿no?, con meningitis. ¿Ya? ¿Qué es lo que debo de evaluar primero? No digan nada, la doctora. ¿Cómo te llamas? Fabiola. ¿Qué es lo primero que tienes que evaluar? Ya. Ya. ¿Qué vas a evaluar? ¿Qué criterio vas a buscar? ¿Qué criterio vas a buscar? Doctor, ¿usted qué le está tratando? Evaluación de líquidos en doctor, para la eficacia cotidiana.
Ya, punción lumbar, ya. ¿Pero qué criterios vas a buscar? No. Glucosa. ¿Qué criterios van a buscar? ¿Cómo? La presión de... algo así se llama. No. Van a buscar si tiene definición de sepsis, sí o no. Ustedes ya saben cuál es la definición de sepsis, me la van a decir. ¿Cuál es la definición de sepsis, doctor? Sí, y más que haya sido afectado. ¿Cuál es su nombre? Richard. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Van a buscar definición de sepsis. Si tiene SIRS, pero ya tienen el órgano afectado que es la meninge. O sea, si hay un SIRS, tiene, entonces es una sepsis. ¿Y el foco cuál sería, doctor? ¿Ah? SIRS más foco. ¿Cuál es el foco? La meninge. O sea, ya tenemos la definición de sepsis. Entonces, como ya definí sepsis, ¿qué es lo que tengo que hacer, doctora? Tengo la definición de sepsis. ¿Qué tengo que hacer? ¿Ah? No. No. ¿Cultivo? Ya, cultivo va. ¿Está bien? ¿Qué más? Sidney. Tengo una definición de sepsis. La he hecho cultivo, ya. Va, cultivo. ¿Qué más? ¿Ah? Tratamiento profiláctico. No. ¿Qué? Tomografía. ¿Cómo te llamas tú? Heidi. Jimena. ¿Ah? No. Jocelyn. ¿Tu nombre? Jefferson. Jefferson. Signos vitales. ¿Cómo? Signos vitales. ¿Y para qué te sirven los signos vitales? ¿Para qué te sirve? ¿Usted, doctor, el de atrás? ¿El de verde? Tomar Ah. puede Ah. ser tomar lactosérico y tratar al paciente. No. Sí. Yo le daría tratamiento empírico. No. ¿Ah? 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 Los opresores. Vasopresor. ¿Ah? Hidratación. ¿Cómo haces la hidratación? Dilo fuerte para que escuchen a todos los que se les ha muerto su paciente. Dilo, por favor. Hidratación 30 minutos por kilogramo. ¿Hasta llegar a qué? Presión arterial. Espérense. La presión arterial media mayor. ¿Mayor a? No. Casi. Presión. ¿Ok? 65. ¿Hasta en cuánto tiempo? ¿Ah? No recuerdo, 4 horas. 4 horas. Se le murió el paciente. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? 2 horas. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Media hora. Todos están jalados, dime. En 1 hora. Bandel 1. Clase de sepsis. Jalados. ¿Cuál es tu nombre? Flores. ¿Cuál es tu nombre? 3. Tracy. ¿Ya?
Eso significa, con el otro salón exactamente igual. A todos hemos tenido, es más, la Universidad Continental el día de hoy ha tenido 80 muertes por sepsis. 80 pacientes muertos por sepsis, se los dedico a ustedes. Porque ninguno de ustedes sabe manejar un bate. ¿Se dan cuenta? No están estudiando. Tengo que, o sea, el van del 1, sepsis, SIRS, ¿no? SIRS más foco infeccioso, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Hidratar al paciente hasta conseguir que la presión arterial media esté por encima de 65 milímetros de mercurio. Ese es el Bandel en la primera hora, no en 4 horas, la primera hora. Eso es lo primero que tenía que haber hecho. Hidrata al paciente. Luego, el hemocultivo está perfecto, voy a hacer el hemocultivo, ¿no? Luego, el antibiótico, ciertamente el antibiótico, ¿no? Pero antes del antibiótico, la punción lumbar, porque estamos hablando de identificar foco. Pero lo primero es, oye, ¿está en sepsis o no está en sepsis? Ok. No me dejan retirar. Entonces, esto incluye obtención de hemocultivo, realización de punción lumbar, inicio de terapia adecuada. Se debe evitar retrasos perjudiciales que resultan de no administrar tratamiento hasta que haya persona neuroimagen. A pesar de la creciente disponibilidad de nuevas técnicas de diagnóstico, la interpretación de los parámetros del líquido cefalorraquídeo sigue siendo una habilidad vital para los médicos. ¿Ya? Neuroimagen. ¿Qué tenemos con respecto a la neuroimagen? Si un paciente no recibe un tratamiento previo con antibióticos, aumenta la probabilidad de resultado desfavorable. O sea, ya hemos hidratado al paciente, ya le hemos iniciado antibióticos, ¿ya? Ustedes ya le hicieron la punción lumbar, pero por ahí apareció el tema. Oye, no le hagas la punción lumbar porque tengo que esperar el ataque. ¿Cuánto demora un ataque en que se resuelva? Bien, se las cuento. Les voy a contar una rapidita así nomás. Mi hijo está en el Japón. Hay 12 horas de diferencia. Porque eran 7 de la noche, 7 de la mañana. Entonces me llama eso a las 4 de la mañana un día. Eran 4 de la mañana, 4 de la tarde, ¿no? Y me dice, tengo un dolor de cabeza que no lo sé, que me ha aparecido repentinamente. Estando en el Japón, ¿eh? Estando en la Universidad de Japón, ahí agarro, le digo, ¿te ha parecido de esta manera? Siento mareos. Y le digo, anda, le digo, entonces, estoy hablando de Japón, ¿no? Le digo, ándate al tópico. O sea, en la universidad se va al tópico. Entonces, en el tópico la atiende la enfermera, le dice, estoy con un dolor de cabeza que me ha aparecido repentinamente, se lo dice. Entonces, yo en ese momento ya estaba pensando a 10.000, ¿no? Entonces, pero él dijo, la enfermera le dijo, ¿tienes dolor de cabeza? Ya, ok. ¡Tac! Neurólogo. ¿No? Entonces la enfermera, en ese momento, ¡tac! Neurólogo. Entonces, lo sacaron de ahí, me dice, me llaman en ese momento, papá, me están pidiendo que me tome un ataque. Le digo, ¿por qué? No, porque quieren descartar que había una ruptura del neurismo, me dice. Obviamente yo aquí ya estaba crespo, ¿no? Crespo, lazo, ya el pelo verde, me voy. Entonces, eran 4 de la mañana, ¿no? Entonces, ya, te van a hacer la TAP. Entonces, y ahí en Japón, ¿cómo van a hacer? Y yo decía, bueno, ¿cómo van a hacer la TAP? Entonces, agarra, era 4 y media, me dice, tengo la cita de ataque para las 5 de la mañana. Ya, le hacen la TAC. Con contraste, con contraste, 5 y media ya tenía la cita para TAC, ya tenía la TAC hecha. 7 de la mañana, el neurólogo le evalúa y le dice, no tienes aneurisma, volvió la sangre al cuerpo, ¿no? Y ese día desayuné, al día en la mañana, ¿por qué te llamo Marcelo? Por nada. Le dije a mi esposa, tranquilo, nunca, después le contamos, no, que pensaban que se había reventado un aneurisma, pero no había sido nada. Japón, con toda la tecnología que tiene, se demora 3 horas. ¿Ustedes creen que Perú se va a demorar 3 horas en hacer una tomografía? No. Esperemos que algún día sea así, ¿no? Esperemos. Entonces, y yo lo que necesito es actuar en 1 hora, ¿no? Entonces, yo, antes de 1 hora. Entonces, ¿voy a esperar un ataque para hacer una punción lumbar? No. ¿Ya? No. Si pienso que tiene hipertensión endocraniana, entonces
Entonces le agarro, le pongo su manitol o le pongo dexametasona y lo punzo, ¿ya? Pero no puedo esperar tanto un ataque. Es más, no es indicación ataque antes. ¿Ya? Yo no sé de dónde los médicos han sacado que tengo que hacer un ataque y lo hacen trágicamente, piden un ataque y encima que la piden no la evalúan, sí o no, Jimena, ¿lo piden? ¿No? Y no lo estoy hablando, no es mentira, ¿no? Pues ya me han escuchado molestarme con las personas que no lo hicieron, ¿no? ¿Me entienden? O sea, si yo sospecho una meningitis, yo punzo al paciente, yo espero su resultado del líquido cefalorraquídeo, interpreto en ese momento y doy tratamiento. Y todo eso lo tengo que hacer ya. ¿Ok? Si no, vamos a llenarnos de políticos en el Congreso y va a ser por su culpa. Ahorita han creado 91, 40 políticos porque se han equivocado en inyectar al paciente. ¿No? Entonces, hay que tener en cuenta. Entonces, una resonancia, esto lo muestro no para que lo aprendan, sino para que entiendan lo pobre del resultado que da una resonancia. Un engrosamiento de cualquier cosa. Entonces, por eso es que no hay que perder mucho el tiempo viendo un ataque. Lo que tenemos que saber es analizar un líquido cefalorraquídeo. Las características clínicas no son suficientes para definir etiologías bacterianas, ¿no? El análisis del líquido cefalorraquídeo dentro de la primera hora del diagnóstico de presuntiva meningitis debe hacerse sin esperar mayores investigaciones. Entonces, ¿qué hago? Punzo al paciente. Una vez que punzo al paciente hago lo que dijo Joseph, ¿no? Medir la presión de apertura, ¿ya? Si la presión de apertura es alta, ¿en qué germen pienso? Presión de apertura alta, ¿en qué germen pienso? ¿En qué germen? Criptococo. ¿Cuál es tu nombre? Claudio. Criptococo. Presión de apertura. El otro grupo no me respondió. Me dio la vuelta y no. Entonces, criptococo. Y eso ya lo han dicho en clase. Presión de apertura alta, pienso en criptococo. ¿Ya? Entonces, luego, saco el líquido. Y una vez que saco el líquido, tengo que ver las características del líquido. ¿De qué color es el líquido cefalorraquídeo? Cristal de roca. ¿Cómo sé que es cristal de roca? Transparente no es cristal de roca. Es brillante. O sea, yo agarro el líquido cefalorraquídeo, lo pongo a la luz y lo veo brillante. Y se llama, entonces, para saber cómo es cristal de roca, entonces yo agarro un papel blanco, completamente blanco, y coloco el líquido. Entonces acá pongo, no pongan el nombre de su enamorado, pongan el nombre de la persona que más odian. Entonces te agarro, ponen así. Si logran leer el número, logran leerle el nombre tranquilamente, entonces quiere decir que es cristal de roca. Si no lo logran leer, quiere decir que ese es opalescente o es transparente. Entonces ahí se van las características, ¿no? O sea, eso es cristal de roca. Es una forma fácil de poder determinarlo cuando no saben cómo es cristal de roca. Si no, para ver, si no, díganle a su enamorado que lo lleve a la tienda de Swarovski y ahí hay cristal de roca. Y entonces le dicen, enséñame este, escogen el más grandecito de los cristales Swarovski y entonces le agarran, le miran la cara así como perro degollado para ver si les compra uno. ¿Ya? Entonces, solamente es con fines científicos. Entonces, que te regale un cristal Swarovski solamente con fines científicos. Y después viene y se muestra a sus amigos. ¿Ya? Entonces, cristal de roca. Cualquier turbidez de líquido es anormal, cualquier turbidez. Si el color es amarillo, pensemos en tuberculosis, amarillo cetrino. Hay que pensar en tuberculosis. Si es hemorrágico, ahí hay que pensar si no es traumático o no. ¿Ya? Entonces ahí hay que ver si es que no ha habido un trauma previo, ¿no? Entonces, esa es otra condición que hay que ver. ¿Ya? Entonces, la presión de apertura, meningitis bacteriana, ok. Luego pedimos un GRAM. En el GRAM, vamos a ver, si salieron cocos gram positivos, pensamos en el Streptococcus pneumoniae. Cocos gram negativos, pensamos en Neisseria meningitidis. No van a pensar en gonococos, por favor. ¿No? Ok, Neisseria meningitidis. Si son bacilos gram positivos, listeria, ¿no?
Los bacilos gram negativos es raro verlo en unos competentes, ¿no? Pero bacilos gram negativos ya no estamos hablando de heterobacterias principalmente, ¿no? Probablemente nunca he visto el líquido de un niño, de un recién nacido con meningitis por heterobacterias, pero probablemente ahí se pueda, para que nunca lo vea. Entonces, eso es también importante. Ahora, las tinciones negativas del líquido cefalorraquídeo, o sea, el que no encuentre gérmenes no descarta los diagnósticos. Si encuentran gérmenes, en buena hora, pero si no encuentran gérmenes no pueden descartar los diagnósticos, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. Ahora, ¿cómo se pierde la posibilidad del diagnóstico? Usualmente es cuando ya el paciente ha tomado antibióticos. Si no le dimos antibióticos antes del paciente, entonces la posibilidad de encontrar gérmenes ya se pierde bastante. Entonces, si la tinción de Gram es negativa, el recuento de leucocitos es útil para distinguir la meningitis bacteriana o no bacteriana. Entonces, el líquido cefalorraquídeo, si es más de 5 células, ya piensen en que hay celularidad incrementada. Una celularidad por encima de 1000 nos habla de bacteriana aguda. Menos de 1000 nos habla de probablemente una crónica, pensemos más en tuberculosis, si es linfocítica, si son linfocitos más, ¿no? Entonces, lo otro es, si es traumática y tiene sangre, entonces podríamos hacer alguna corrección. Si no, es más fácil volver a pulsar. Las proteínas también pueden estar elevadas. Ahora, las proteínas elevadas no son signos de mal pronóstico, hay que tener en cuenta ese detalle. Pero la proteína elevada sí nos indica que el líquido es anormal. ¿Ya? ¿Ok? Otro aspecto importante a tomar en cuenta, y a lo hablar, habíamos hecho un comentario previo cuando hablábamos de neutrófilos, es el consumo de glucosa. Entonces, cuando yo tomo una muestra, cuando hago una punción lumbar y saco líquido cefalorraquídeo, entonces voy a medir, en el citoquímico voy a medir la glucosa en líquido, ¿no? Entonces, y lo que tendría que tener a la mano también es la glucosa sérica, ¿no? Y comparar, ¿no? Comparar la glucosa sérica en el momento con la glucosa en el líquido cefalorraquídeo. La relación, si en la relación la glucosa en líquido es menor de 0.5, ¿no? Sí, es menor de 0.5 comparada con la glucosa en sangre, entonces yo debo de pensar de que hay consumo de la glucosa, por lo tanto es muy probable que eso sea de origen bacteriano. Eso no se va a ver en las meningitis virales, ¿no? Entonces eso es un parámetro que hay que tomarlo en consideración, pero tengo que hacer la comparación. O sea, lo adecuado sería hacer la punción lumbar y tener la glucosa en sangre. Si no tengo la glucosa en sangre, lo que puedo hacer es un hemoglucotest, que es fácil de obtener en ese momento. ¿Ya? Los médicos siempre tenemos de todas maneras que tener el cuidado de interpretar los parámetros, porque ningún parámetro único puede distinguir causas bacterianas de no bacterianas. ¿Ya? Eso es importante a tener en cuenta. Sin embargo, ante la sospecha yo siempre tengo que tratar, siempre tengo que irme por el tratamiento empírico de la meningitis. Por ejemplo, hoy día tuve una reunión con los residentes y estábamos hablando sobre el tratamiento de pacientes críticos con influenza, ¿no? Y hablábamos de que estamos entrando en la época de influenza en el Perú, ¿no? Estamos en la temporada de influenza. Entonces me decían, y hay que dar tratamiento empírico para influenza, no estoy hablando de hemófilos influenza. Digo, no lo sé, pero en el futuro probablemente sí vamos a tener que hacerlo. Actualmente no, ¿ya? Pero el tratamiento empírico, en el caso de meningitis, tiene que coberturar principalmente gram positivos y gram negativos, principalmente, ¿no? Y si tengo una gran sospecha de que pueden ser hongos, también coberturarlo, ¿no? Por ejemplo, si es un paciente VIH, si es un neutropénico, ¿no? Entonces tengo que pensar también en ello, ¿no?
Ya si nos vamos para virales, la cosa ya se vuelve un poquito más complicada. Y de todos los cuadros, este es el más importante de todos, ¿no? Entonces, esto está dentro de la lista de los tatuajes que tienen que hacerse, ¿ya? El primer tatuaje que tienen que hacerse es el de SIRS, porque no lo saben, SIRS más infección, o sea, es uno. El otro tatuaje que tienen que hacerse es el de la temperatura, ¿no? Y este es el tercero, ¿ya? Este es el tercero. Es ¿ya? Los criterios diagnósticos de meningitis, o sea, de la citoquímica de líquidos encefalorraquídeos. ¿Y por qué se los digo? Porque esto se lo van a preguntar siempre, ¿ya? En todos los exámenes que tengan se los van a preguntar. Entonces, no hay, no sé, ¿ya? No me lo dijeron, no, ya se lo dije, así que ya está, ¿no? Es algo que no deben de olvidarse nunca. Así como el cálculo de la presión arterial media no se la deben de olvidar nunca, es importante porque con eso van a definir sepsis. Esto tampoco se lo deben de olvidar nunca, ¿ya? Bien claro, ¿ya? Entonces, ¿ok? Tienen que aprender sobre memoria, entonces, para. Eso es importante, ¿ya? ¿Qué más será con respecto a esto? Bueno, pasemos. Cultivos y pruebas de antígenos bacterianos. ¿Cuántas pruebas de antígenos conocen? ¿Quién dice? Lo dijo Jocelyn en su exposición. ¿Cuántas pruebas de antígeno conocen? ¿Ah? ¿Cuál es el? ¿Y no te acuerdas tú tampoco? El ensayo de Flujo laminar para criptococo. Antígeno criptococósico. Esa es una que ya la conocen. Se puede pedir en sangre, en orina, en líquido. ¿Cierto? Ya. En el caso del neumococo también. Ya pueden pedir sangre, orina o líquido, pueden pedir antígeno neumocócico y van a tener un diagnóstico. ¿Ya? Y no solamente se utiliza para meningitis, sino también puede usarse para neumonía. Y neumonía también lo vamos a hablar. O sea, no se olviden de eso, es importantísimo. ¿Ya? El antígeno neumocócico, así como el antígeno criptococócico. Lo malo es que no lo usan mucho en el Perú, yo no entiendo por qué. ¿Ya? Miren, los resultados positivos disponibles en 34 a 48 horas. El rendimiento del cultivo disminuye significativamente del paciente pretratado, pero se puede optar por el PCR o el VAT. ¿Ya? El VAT neumocócico tiene una especificidad superior al 95% para meningitis neumocócica y una sensibilidad de 67 y 100. Se realiza a los pocos minutos de que la muestra llega al laboratorio. O sea que, ya, ¿ok? Un VAT positivo confirma, uno negativo no descarta, no importa. Tenemos un muy fuerte valor predictivo positivo. Es imprescindible tomar hemocultivos en todos los casos de sospecha. O sea, no basta, voy a hacer un VAT, pero no basta con el VAT, tengo que hacer el cultivo, acuérdense bien, ¿ya? Tanto hemocultivo, como dijeron, como cultivo de líquidos separado. Esto es algo nuevo, ¿ya? Bueno, ya no es tan nuevo, pero ya en los últimos 12 o 3 años ya está siendo más, acá entrando más en nuevo. Que es la detección molecular en meningitis, los ensayos de tipo múltiple. Miren, el PCR múltiple permite detectar múltiples patógenos bacterianos y virales. Detectan con alta sensibilidad y especificidad mayor del 90% a Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumonia, enterovirus, herpes simple, varicela zoster y paperas. ¿Sí? ¿Vas a pasar? Pasa. Los resultados virales falsos positivos pueden aparecer ocasionalmente, ¿ya? Incluso en MEX confirmadas, ¿no? La PCR no se ve afectada por el uso previo de antibióticos. O sea, los ensayos de tipo múltiple no se ven afectados por el uso de antibióticos, ¿no?
ha sido útil en el diagnóstico de listeria monocitógena, que generalmente nos trae dudas cuando tenemos un caso de meningitis. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, el más conocido de nuestro medio es el panel del FIM-Array. Entonces, es importante, nosotros tendremos que tenerlo dentro de nuestras posibilidades para el diagnóstico, la detección de múltiples gérmenes por PCR. Se puede hacer en líquidos cefalorraquídeos, hay también para patógenos digestivos y también para respiratorios. O sea, se pueden hacer varios de estos análisis de FIM-Array actualmente, ¿no? Pueden detectar la presencia, ya lo hemos hablado, de Listeria, Estreptococo, Enterovirus, herpes, varicela, papel. La especificidad es altísima. En comparación con el cultivo bacteriano, la PCR se ve mucho menos afectada por el tratamiento por antibióticos. Y la sensibilidad es del 89%. O sea, estamos hablando de pruebas que probablemente en el futuro sean más comúnmente usadas. Entonces, básicamente ustedes lo van a poder usar en el futuro, cuando hagan sus internados, ¿verdad? Ya lo van a plantear probablemente como algo muy común hacer. Actualmente en los últimos años lo están promocionando mucho algunos laboratorios. Lactato, procalcitonina y proteína C reactiva. ¿Qué tenemos con respecto al lactato? Tú, el que está al costado del lente. ¿Cómo te llamas? Jonah. ¿Qué dice acá? Lactato de líquidos cefalorraquídeos mayor o igual de 35 mililitros. Sensibilidad del 93% y sensibilidad del 99% para meningitis bacteriana. ¿Qué dice acá? No es proporcional al lactato sérico. No es proporcional al lactato sérico. Entonces, si ustedes quieren hacer lactato para diagnóstico de meningitis, ¿lo tienen que hacer en dónde? ¿Ah? En líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? No me vengan con una haga. Doctor, tiene lactato elevado. Eso es diagnóstico de acidosis metabólica, pero no es diagnóstico de meningitis. ¿Ya? Lactato sérico, no. Es lactato en líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? No vayan a decir, no, tiene lactato. ¿Por qué? Luchetti dice que le tiene lactato porque tiene sensibilidad alta. Pero díganlo completo. Lactato en líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Si no, lo voy a negar. También puede estar elevado en encefalitis viral o también en pacientes que convulsionan. Después, la procalcitonina famosa. La procalcitonina sí es sérica y está elevada y tiene una alta sensibilidad y especificidad en mecobacteriano. ¿Ya? Pero entonces, lactato en líquido, procalcitonina sérica. ¿Ya? ¿Ok? Si no tienen ninguna de estas dos, estamos misios. Entonces, proteína C reactiva es una alternativa, pero es más tardía, ¿ya? O sea, ya pues no tienes procalcitonina, no haces lactato, no tienes procalcitonina, proteína C reactiva. Total, les va a ayudar. Meningitis meningocócica, quimioprofilaxis. La primera, una fenoximetilpenicilina. Pregunta. Doctora, la fenoximetilpenicilina, ¿qué tipo de penicilina es? ¿Es oral o endovenosa? Fenoximetilpenicilina. ¿Ah? ¿Oral o endovenosa? ¿Oral o endovenosa? ¿Oral o endovenosa? Es oral. Se nota que están leyendo antibióticos. Se nota que son expertos en antibióticos. ¿Ok? O amoxicilina como terapia preventiva durante 7 días. ¿Ya? Esta estrategia no afecta a la colonización nasofaríngea ni presenta casos secundarios. ¿A quiénes le damos? Por ejemplo, vieron un paciente, sospechan que tiene una meningitis meningocócica, le hacen la punción lumbar y mientras esperan los resultados, en ese momento agarran, entonces salen un ratito afuera, ¿no? Y van y se compran su fenoximetilpenicilina, su amoxicilina y la comienzan a tomar 7 días. Y a todos los que están ahí, incluido al que limpia, ¿no? Al que limpia, a todos los que están alrededor, hay que darles profilaxis, ¿ya? Y no solamente hay que darle profilaxis con el antibiótico, sino también con
vacunación. ¿Ya? Porque si no, ustedes van a hacer el segundo caso de meningitis de la sala. Entonces, y como la sala ya tiene nombre de algún otro que se murió antes, entonces no va a llevar su nombre. Así que su promoción le va a poner el nombre. ¿No? ¿Ustedes qué promoción son? ¿Ah? Ya, entonces su promoción va a tener el nombre del suelo, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Y por qué ya el nombre? No, que se murió por meningitis. Porque no se acordó. No se acordó de la clase. Entonces, hay que, ¿no? Entonces, para que la promoción no lleve su nombre, tomen su amoxicilina o tomen su fenófila y vacunas. ¿Ya? Meningitis crónica. Algo rápido, porque ya lo hemos conversado ayer con tuberculosis. Desde curso insidioso se establecen los síntomas en semanas. Es causada por micobacterias, hongos, produce cambios inflamatorios granulomatosos, ¿no? Ocasionalmente puede ser causado por protozoarios, que son amebas de vida libre, que ya hemos hablado que existen 3 en nuestro medio. ¿No? Puede presentarse como una enfermedad aguda o subaguda. Se debe enviar un gran volumen. Miren, acá lo he puesto siempre, lo propongo porque me parece importante. 10 o 20 mililitros al laboratorio. ¿Cuánto es un mililitro en gotas? ¿Quién sabe? 10. 60 microgotas. 20 gotas es un mililitro. 20 gotas es un mililitro. ¿Ya? Entonces, 20 mililitros, ¿cuántas gotas es? 40. De 40, 400. Matemática avanzada de primer grado, de primaria, 400, ¿no? Entonces, recuerden bien, 10 a 20 mililitros, 200 gotas. Entonces, tinción ácido alcohol resistente, como ayer lo comentaron en la práctica, en el seminario, ¿no? Después hablaron de PCR y también de cultivos de micobacterias. ¿Ya? Miren el PCR, estamos hablando de GeneXpert, ¿no? Hablaron de varios métodos moleculares, que están bastante bien. ¿Ya? ¿Jonathan? ¿Quién es Jonathan? ¿Tú eres Jonathan? ¿Te vas tú, perdón? ¿Ah? Jefferson. Te voy a dar 10 millones de dólares. ¿Ya? Tienes 10 millones de dólares en tu mano. Y tienes acá. Tienes a Messi. Tienes acá al Tunche Rivera. Y tienes acá a Guerrero. Messi, el Tunche Rivera y Guerrero. Contrata uno. ¿A quién contratas? A Messi. Contratas a Messi. ¿Ya? ¿Ok? Si no tienes a Messi, ¿a quién contratas? Al Tunche, ¿no? Al Tunche. Vas a contratar al Tunche porque el Tunche es rápido. ¿No? Vas a contratar al Tunche. ¿No? Pero si ya no tienes ni a Messi ni a Tunche, ¿a quién contratas? A Guerrero, que es lentito. ¿Ya? Es lento. O sea, en otras palabras, ¿ya? Si tienes la posibilidad de tener una prueba efectiva y rápida, ¿no? Así te cueste caro, ¿no? La voy a tener resultado en 2 horas. Entonces, esa prueba se llama GeneXpert. ¿Ya? GeneXpert. La explicación de Motz me gustó mucho. La explicación de las otras pruebas estaban bastante buenas. Oye, pero tienes a Messi, pues, hermano, ¿no? Vas a contratar a Messi, ¿no? Lo puedes contratar, ya, no lo puedes comparar con el Tunche, ¿no? Si ya no tienes a Messi, ya contrata al Tunche, porque por lo menos es rápido. Pues si vas a contratar, vas a hacer cultivos en lobo estenyense, es bueno, ¿no? Es rendidor, pero es una cosa vieja, ¿ya? Es viejo. Entonces, te vas a demorar un montón, ¿me entiendes? ¿Ok? Ese es el tema. Los cultivos de micobacterias, Guerrero, mis respetos, le voy a pedir autógrafos,
pero no lo voy a contratar. Entonces, y ya no contrataría a Messi, contrataría a Mbappé, que creo que está más joven, ¿no? Entonces, eso es importante tener en cuenta, porque son criterios que tenemos que tener para la selección de la prueba. Si yo necesito un diagnóstico rápido, voy a pedir una prueba rápida y efectiva, y el Gene Expert en el momento actual es rápida y efectiva y me da diagnóstico de resistencia bacteriana, me da diagnóstico de resistencia a rifa y a isoniazida, y por eso me es más útil el Gene Expert que otras pruebas. Entonces, es por eso que te lo digo, ¿ya? Aunque me cueste caro, porque me va a costar 500 soles, pero voy a tener diagnóstico rápido, en cambio lo otro lo voy a tener en 6 semanas. Y 6 semanas ya pasó mucho, ¿no? Esta es otra lectura buenísima que he encontrado, ¿no? Meningitis tuberculosas, ¿desde dónde a partir de acá? ¿No? Que eso, también se las he copiado ahí para que la vean, ¿ya? Pero no quiero que vean lo del medio porque eso ya lo discutieron ayer, la persona que lo discutió de una manera excelente, así que no tengo nada que decir, ¿ya? Lo que yo quiero que vean es esto, acá, factores que afectan la diseminación de una forma primaria. Miren, la infección por el VIH, el inmunocompromiso, edad menor de 5 años, genotipo del huésped, o sea, su respuesta propia al genotipo, ¿no? Cepa de Mycobacterium tuberculosis que está afectando a la persona. Esos son factores que van a favorecer la diseminación. Y acá, dejemos esto que ya lo he discutido, vamos acá, ¿no? Factores relacionados con muerte o discapacidad en los pacientes ya tratados. Retraso en el tratamiento, lo que hicieron ustedes hace un rato, ¿no? Resistencia a drogas, niveles subóptimos de drogas en el sistema nervioso central, o sea, penetración del antibiótico. Para eso tenemos que ver PK/PD, por tanto, ¿no? Coinfección con el VIH, aumento cerebral del triptofano, también lo explicaron ayer, ¿no? Neuromarcadores, incremento de neuromarcadores, carga del Mycobacterium tuberculoso, disminución del conteo de leucocitos y disminución de los niveles de citoquinas. Son factores asociados con mal pronóstico luego durante el tratamiento. Factores asociados con sobrevida, genotipo del huésped. Aquí, tanto aquí como acá, mi genotipo del huésped tiene un factor muy importante, la respuesta propia del individuo. Dosis altas de rifampicina. Rifampicina es un medicamento clave. Uso de corticosteroides, ¿no? Mediadores lipídicos y mediadores proinflamatorios, la disminución de ellos. Entonces, hay factores importantes, ¿no?, que van a hablarnos sobre lo que viene a ser el pronóstico del individuo cuando estoy tratando, ¿no? ¿Ok? Diagnóstico molecular de la meningitis tuberculosa. Miren, ya lo hemos conversado. Las más utilizadas, las pruebas más utilizadas, o sea, Messi, Gene Expert y Mbappé, ¿no? ¿Ok? Ventajas del Expert. Resultados en 2 horas, sensibilidad similar al cultivo, que se demora 6 semanas, ¿ya? Detecta casos en el cultivo que puede pasarse al cultivo por algo, ¿no? Limitaciones, valor predictivo negativo limitado, y no descarta tuberculosis si el resultado es negativo. Bueno, como la mayoría de las pruebas. Expert Ultra, recomendado por OMS, la mayor sensibilidad, aumenta la detección si se usa 5 mililitros de líquido cefalorraquídeo. Eso es la importancia de una buena muestra. Comparaciones recientes, sensibilidad del Expert Ultra y del otro. Cultivo, 1461, miren al otro, el Expert Ultra. Entonces, ahí es a donde yo voy. Entonces, la prueba que debemos de utilizar por excelencia es el Expert, ¿no? ¿Está bien? Aunque no le guste al ministro de Salud, ¿ya? Hay que hacerlo. Meningitis criptococócica, ya lo han hablado, subaguda asociada al SIDA, no exclusivo, ¿ya? Meningitis criptococócica en inmunocompetente, germen más común,
Levanten la mano que sabe. Meningitis criptococócica en inmunocompetente. El germen más común. Inmunocompetente. El germen más común. Neoformas. Levanten la mano que sabe. Inmunocompetente. Gati. Meningitis criptococócica en el inmunocompetente es Gati. Acuérdense bien. Meningitis criptococócica en el inmunosuprimido. ¿Cuál es el más común? Entonces, si el diabético era un diabético descompensado, ¿es o no es inmunosuprimido? ¿Cuál es la forma más común? Neoforma. Perfecto. ¿Cuál es tu nombre? Rex. Entonces eso hay que tenerlo bien en claro. ¿Ya? Porque también, bueno, a mí me causó extrañeza cuando lo revisé. Pero cuando uno va buscando las evidencias lo dicen de esa manera, ¿no? Pero si ustedes preguntan así de soslayo a los médicos, muchos saben decir, meningitis criptococócica en inmunocompetente, dicen Gati, ¿no? Lo van a decir así. Meningitis criptococócica en diabético, Gati, mentira, diabético descompensado, sí, pero diabético no descompensado va a tener... diabético descompensado es neoforma. Si diabético compensado o bien tratado, es Gati. Hay que tener mucho cuidado ahí. ¿Ya? Sutilezas de lo que viene a ser las lecturas, de la lectura médica, ¿no? Presencia de una alta presión de apertura es característica de condición, lo que les pregunté al comienzo, ¿no? Antígeno criptococócico, tinta china y cultivos positivos. Estas son las sensibilidades. ¿Ya? Estamos casi terminando. Meningitis aséptica es cuando encuentro, por ejemplo, los casos típicos de meningitis aséptica son jóvenes que han tenido un cuadro diarreico de tipo viral, ¿no? Un cuadro diarreico que se resuelve rápidamente y a los pocos días comienzan a hacer un cuadro meningio. Entonces ven rigidez de nuca, ven pleocitosis, ven que proteinorraquia, entonces dicen, oye, no, esta es una meningitis. Buscan gérmenes y no encuentran por ninguna parte. Entonces, cuando ustedes ven ese caso y tienen ese antecedente, piensen en que es una meningitis aséptica de tipo viral. El pronóstico es bueno. Lo que tienen que hacer es hospitalizar al paciente. Obviamente, como no saben si es una aséptica o no, le van a dar tratamiento antibiótico pensando en los germes más comunes, empíricos, los tratamientos empíricos, pensando en los agentes más comunes, pero observan al paciente. Y usualmente se resuelve de forma espontánea, ¿no? Entonces, aquí no hay que aventurarse, ¿no? Van a decir, oye, cuando le encuentran, esta es una meningitis viral y lo dejan sin tratamiento, no. Mejor tener el tratamiento empírico y estéril. ¿Ya? Podría no serlo, ¿no? Porque también hay que entender que la meningitis aséptica no necesariamente es sinónimo de meningitis viral. ¿Ya? Entonces hay que pensar en otras causas, ¿no? No todos los pacientes con meningitis aséptica tienen meningitis viral y es importante considerar otras causas si la PCR no confirma etiología viral. Entonces, actualmente tienen la PCR como una gran ayuda. En el pasado era clínica total, ¿no? Entonces, otras causas, meningitis por listeria, que se presenta con síntomas y parámetros de líquido cefalorraquídeo que van a simular una meningitis viral. La población generalmente son adultos, personas con inmunosupresión, y hay que tener en cuenta esa consideración. La leptospira también puede presentarse como una meningitis aguda. Sífilis. La meningitis puede también presentarse en los pacientes con sífilis secundaria, que en este caso sería neurosífilis. Por lo tanto, a todo paciente que se le hace una punción lumbar para diagnóstico de meningitis tienen que pedir: 1. Buscar antígeno neumocócico. 2. Buscar el gram, ver si es que es gram positivo o gram negativo, o ver que hay otro germen. Buscar BK, ¿no? Buscar antígeno criptococócico, ¿no? Hacer antígeno criptococócico. Lo otro es que si no tienen una disponibilidad, si tienen
no tienen diagnóstico todavía, hacer cultivos, el líquido subarachnoideo en cultivos, y lo otro que tienen que hacer es, en todo caso, hacer un FilmArray para buscar otros gérmenes, ¿no? Todo eso tienen que hacerlo. Y también hacerle un RPR, un BRL líquido subarachnoideo para descartar sífilis, ¿ya? ¿Ok? Entonces, una cosa muy rara es que encuentren eosinófilos, o sea, que encuentren polimorfos nucleares de tipo eosinofílico en líquido cefalorraquídeo. Eso es una rareza, ¿ya? Eso es una rareza y solamente se da en el sudeste asiático y es por un germen que se llama Angiostrongylus cantonensis. No lo sé, nunca lo he visto, me llamaría la atención, pero claro. Tratamiento. Este es el esquema de tratamiento empírico que tienen que tener a la mano, ¿ya? Revisen el tratamiento empírico. Si bien es cierto, este es lo que se propone como tratamiento empírico para meningitis en enfermedades generales, ustedes pregúntenle al médico, como si están haciendo prácticas, cómo tratan empíricamente las meningitis en su centro, ¿ya? Porque mucho va a depender del mapa bacteriano que ellos tengan. Tratamiento específico, una vez que se detectó el germen, tenemos allí las terapias estándar y las alternativas. Y esta es la bibliografía. Ahora, si se ven en la parte 1 hay algo que dice lectura obligatoria y es el manso, ¿no? Entonces, en las páginas que tienen que leer, la 409 y la 414. Estos son los otros artículos que hemos visto en la presentación, ¿no? Que en todo caso tenganlos a la mano para cualquier cosa. Entonces, listo muchachos, no sé si hay alguna pregunta.